Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Pastor Juan Osorio, vende saluda a Jesucristo el Señor. San Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, escribió a su hijo Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 1 y peisa. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. San Pablo oíma en sus últimos días de vida con Pérez. Antes que os pasá a la eternidad y en el reino de Dios, ojo Jesucristo en di. Omombe uho o exhortá a omebe orden, mandamiento a su hijo Timoteo. Acoapeco ya lee Japeco capítulo 4 verso 1 hasta el 5 pb. Omombe uñan debe de nueve imperativos. Upea dice 9 mandamientos. Ombojasaba San Pablo Timoteo. Baere. Reikuapa eke. Heihaisha. Ñande yarañe. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y mandó a San Pablo del juez, eterno juez, o juzgata vagina, a los vivos y a los muertos. Aponoan más que la gente ojo a la eternidad, oye juzgar delante de Dios por sus obras, por su pecado. Entonces San Pablo y Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra, prediques la palabra. Era la primer mandamiento ombojasaba San Pablo Timoteo. Predique la palabra. De ir otra cosa que la palabra. Ñande yarañe. Japeñande yarañe engo oreco puaca. Upea oreco poder. Jaupeba la ñande, siervo del Señor, ya predicaban la palabra. Peñande yara ñe heiayete. No hay palabra humana, no hay pensamiento humano, sino palabra de Dios. Jape palabra de Dios. Oyapota la obra. Oyapona. Porque ñande yara ñe heide que es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Ñande yara ñe obreco poder, o penetra, jaoyapó su obra maravillosa, o convertí al hombre, o salva al hombre. El hombre es salvado por la palabra, o endurupí, o que
Yerovia ñande yara ñeere o yerovia ñande yara ñeerupi. Entonces San Pablo y Timoteo predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Anine nerakate ilareñe amuati. Está a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, exhorta con paciencia la palabra, la doctrina del Dios Todopoderoso. Va eres y upeba San Pablo, porque San Pablo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, otra tiempo allá, ni hay mema tiempo de que la gente no estamos a ver más fuera la palabra, la doctrina, la sana palabra de Dios, la sana enseñanza de la palabra de Dios. Upea no gusta veima la gente vecina con tiempo hoy cosente más y gusto de la gente. No gusta ver que era la doctrina, la palabra del Señor. Hey, haisha. Upea tiempo onje hina ñandebe, por lo tanto ñande a San Pablo y Timoteo se apartarán de la verdad, se volverán a las fábulas. Upea jinala huerúa, jinala el tiempo de que la gente nos induce veí pesana enseñanza de la palabra de Dios. Oye apartata upea causa la gente ñande yara verdawi. Ojota a las fábulas y San Pablo. Ojota a la tontería. Pero y San Pablo tú, sé sobrio. Anire ponderati, anire entenderla ñande yara y aisha y heisha ojendu, hanojendu y la gente de donde ente ñande yara heisha San Pablo. Pero tú sé sobrio, sé firme. Ñande yara Timoteo, sé firme, sé sobrio. Sé sobrio. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Y Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo, Jesús, he vencido al mundo. Vendrán aflicciones, o utañandé aflicciones como siervo de Dios, como siervo del Señor, o utañandé aflicciones. Pero San Pablo, Timoteo, ahí soporta las aflicciones. Es soportar las aflicciones. Ani upea nemokangü. Ani upea ta nemokangü las aflicciones. Porque upea un te hará oír ñandebe. Un te hará oír las aflicciones al siervo del Señor, al predicador de la palabra de Dios. Sé sobrio, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. El evangelio, la buena nueva, upea, ñam momba apógara, upea, ñañe ébara, upea, oicote ve este mundo, oicote ve el ser humano, oicote ve el evangelio, oicote ve las buenas nuevas, el mundo, iba ahí la mundo, la situación, iba ahí la situación del ser humano, iba ahí. Pero para ñande yara, ome ñandebe, la buena noticia, ñamombe uara, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
la gente hoy cotevejina o enducejina de que Cristo Jesús vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Upeba la ñamombe uara, upeba la ñamboja sábana a nuestros amigos, a nuestros compañeros, de estudio, ya estudiaron, de compañeros de trabajo, fábrica me llama Apolo, ya estudiaron, upebe, ñañe ébara, porque la gente hoy te ve de la buena noticia, o hindú, upe amante o salvata al ser humano esta buena noticia de que Cristo Jesús vino y a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Pablo y Timoteo, cumple, haz obra de evangelista, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, Oh, mis queridos hermanos, mis queridos compañeros, me vaina en diferentes lugares. Hermano, cumple tu ministerio que el Señor te ha dado. Daipori, cosa mejor en este mundo, en esta vida, que ñande yayapó, la obra de evangelista. Yayapó, esta obra de Icatuiba, oyapó los ángeles, de Icatuiba, oyapó los ángeles, pero ñande, seres humanos, ñande yara, ñande noi, ñande escoger, ñande salvar, ñande mopotí, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ñande yareco este privilegio, ñambojasao, el Evangelio, a nuestros conciudadanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, sea lo que fuere, sea o injape la gente, upepe, la ñan de obligación, añan de responsabilidad, ñamombe este glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amigos queridos, hermanos queridos, consiervo de Dios, ñañatendemina estos 9 imperativos, omembuua, ñandebe, ñandeyara, ñe. Va en los 9 que predique la palabra. 1, que iste a tiempo y fuera de tiempo. 2, redarguye. 3, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 4, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 9, imperativo, omumbe ua ñandebe, ñande yarañe. San Pablo y que Timoteo, pero Ishebe indebe ahí, querido consiervo. Ñande yara Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Señor. Tome ñandebe, pepuacá, ñaincotebeba, yajate nondegoto, hayeyapo, coñande yara, consejo, omombe uañande por medio del apóstol San Pablo. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga, querido consiervo. Dios te bendiga, querido amigo. Ñande yara Jesucristo, puacá, toy, pendari. Hasta la próxima, queridos amigos.